Muchas historias de amor, que aparentan ser bien sólidas, con el pasar de los años hacen sacudir y los dejan con un nudo en la garganta, y es cuando los sentimientos se cruzan con la traición, y donde el amor se convierte en celos, en sospechas, y finalmente en una dolorosa verdad. ¿Fue Andrea Escalona capaz de ocultar durante años una relación secreta con Arad de la Torre, su amigo, colega y confidente? ¿Qué ocurrió realmente entre ellos? Y cómo su esposo, Marco Estrada, terminó descubriendo todo. Hoy en este canal Show y Fama, te vamos a revelar todo lo que acontece en este romance oculto. Quédate hasta el final, porque esta historia contiene detalles nunca antes revelados, confesiones inesperadas, y una traición que nadie vio venir. Andrea Escalona, conductora, actriz y figura del espectáculo mexicano, ha sabido mantenerse en el ojo público no solo por su talento y carisma, sino también por las tragedias que ha enfrentado, como la pérdida de su madre, la inolvidable Magda Rodríguez. Pero hay una parte de su vida que, hasta hace poco, se mantenía en completa oscuridad, su relación con Arad de la Torre. Todo comenzó, según rumores de pasillo en Televisa, hace más de una década, cuando Andrea y Arad coincidieron en un proyecto matutino. Desde el principio, hubo una química evidente entre ellos, risas en los cortes comerciales, miradas que duraban más de lo necesario y una complicidad que muchos comenzaron a notar. La prensa lo interpretaba como una bonita amistad. Pero, era solo eso. Según declaraciones de una fuente cercana a la producción de Hoy, hubo momentos en que la cercanía de Andrea y Arad incomodaba incluso a sus compañeros. Se buscaban todo el tiempo, reveló alguien que pidió mantener el anonimato. Era como si el mundo desapareciera cuando estaban juntos. Andrea comenzó una relación estable con Marco Estrada, un empresario alejado del mundo del espectáculo. En público, Andrea hablaba maravillas de él, de su forma de protegerla, de cómo la entendía. Pero detrás de cámaras, dicen que las cosas eran distintas. Marco era celoso, no soportaba ver a Andrea rodeada de hombres, menos aún de alguien como Arad de la Torre, conocido por su galantería y por su sentido del humor encantador. A veces, Marco la llamaba en plena grabación solo para asegurarse de dónde estaba, con quién hablaba, por qué se reía tanto. Andrea defendía a Marco, decía que lo hacía por amor, pero también, poco a poco, fue dejando que la relación con Arad creciera en la intimidad, aunque fuera de forma emocional. Algunos aseguran que fue entonces cuando comenzaron los mensajes fuera de horario, las salidas profesionales, las charlas nocturnas por videollamada. Una fuente cercana al foro aseguró que Andrea y Arad se enviaban notas de voz a las 2 de la mañana. A veces se les notaba demasiado felices al llegar al programa, como si ya se hubieran visto antes. Andrea, como muchos sabemos, atravesó uno de los momentos más dolorosos de su vida al perder a su madre. Durante ese tiempo, Arad fue uno de sus mayores apoyos. Estuvo allí cuando Marco no podía acompañarla por trabajo. Se decía que Arad incluso la visitaba en casa con excusas como llevarle un libro o ayudarle con algo del programa. La cercanía crecía, y Andrea luchaba con la culpa. Sabía que había una línea que estaba por cruzar, o quizás ya había cruzado. Fue durante un viaje promocional que, según testigos, ocurrió algo definitivo. En una fiesta del canal, donde varios famosos se encontraban relajados y sin cámaras encima, Andrea y Arad se apartaron por casi una hora. Nadie sabe exactamente qué ocurrió entre ellos, pero desde entonces, su relación cambió. Había más tensión, más miradas, más secreto. Marco Estrada no era tonto. Aunque estaba fuera del medio, comenzaba a notar patrones en Andrea, risas nerviosas cuando recibía mensajes, viajes laborales que coincidían demasiado con los de Arad, y una actitud evasiva cada vez que él mencionaba su nombre. Una noche, el destino hizo lo suyo. Marco, al usar el celular de Andrea para buscar una dirección, vio un mensaje reciente. Era de Arad, un mensaje simple, pero revelador. Llegaste bien, mi niña. Yo aún siento tu perfume. El mundo se le vino abajo. No necesitaba más pruebas. El tono, la intimidad de ese mensaje no dejaba dudas. En ese momento, Marco se enfrentó a la dolorosa posibilidad de que su esposa le hubiera sido infiel. O peor aún, que hubiera amado a otro en secreto durante años. Andrea regresó a casa como cualquier día. Pero esa noche, Marco la esperaba con una mirada distinta. No gritó, no rompió nada, solo le mostró el celular con el mensaje abierto y dijo, ¿cuánto tiempo lleva esto? Andrea se quedó en silencio.
Quiso negarlo, pero algo dentro de ella ya no podía seguir mintiendo. Y entonces, rompió el silencio. Le confesó que Arad había sido su apoyo emocional, que hubo momentos en que se sintió más comprendida por él que por su propio esposo. Que no sabía si habían sido infieles, físicamente, pero que sí habían compartido una conexión que fue creciendo más de lo permitido. Marco no lo soportó, se fue de casa esa misma noche. Durante meses, Andrea Escalona evitó hablar del tema. Pero en una entrevista reciente, soltó lo que para muchos fue una confesión disfrazada de reflexión. A veces la vida te pone frente a personas que te hacen sentir cosas cuando no deberías. Me equivoqué, me dejé llevar por la atención de alguien que no era mi pareja. No voy a justificarlo, solo diré que aprendí a las malas lo que significa perder a alguien por no cuidar lo que importa. Los fans no tardaron en atar cabos, y aunque nunca mencionó directamente a Arad, muchos lo interpretaron como la confirmación que hacía falta. Por su parte, Arad de la Torre ha guardado silencio. Nunca ha hablado del tema públicamente. Pero sí se sabe que, desde ese escándalo no confirmado, su relación con Andrea se enfrió visiblemente. Ya no comparten escenario, ya no hay selfies, ya no hay risas públicas. ¿Fue amor? ¿Fue una amistad que se salió de control? ¿O fue un simple desahogo emocional entre dos personas heridas? Andrea trató de salvar su matrimonio. Intentó recuperar la confianza de Marco. Pero el daño ya estaba hecho. Hoy, aunque no se ha confirmado oficialmente su separación, se sabe que viven vidas separadas. Él ya no aparece en sus redes. Y ella, guarda un silencio que dice más que 1000 palabras. Esta historia es un recordatorio de lo frágil que puede ser el amor cuando no se cuida. De lo peligroso que es jugar con el fuego de una amistad emocional. Y de cómo, a veces, la persona que más nos entiende, no es la que duerme a nuestro lado. Una noticia que no solo remueve recuerdos, sino que saca a la luz una historia que por mucho tiempo se ocultó bajo capas de sonrisas televisivas, ratings y apariciones públicas. Porque detrás de la presentadora carismática, detrás de la mujer fuerte que supo pararse frente a las cámaras aún en medio del duelo más desgarrador, existía otra Andrea, una mujer rota, traicionada, a veces incomprendida, y otras veces, acusada. Hoy, nos sumergiremos en lo que podría ser el relato más humano, vulnerable y oscuro de su existencia. Su biografía íntima, los romances prohibidos que se le atribuyeron como su supuesto lazo afectivo con Arad de la Torre, los celos, las crisis de pareja, los rumores de divorcio, y un final que muchos aseguran ha sido el más triste capítulo de su vida personal y profesional. Una historia que merece ser contada con respeto, pero también con la claridad de quien sabe que el público merece la verdad. Quédate con nosotros porque lo que estás por descubrir, cambiará por completo la forma en la que miras a Andrea Escalona. Hija de una de las mujeres más queridas y respetadas del entretenimiento mexicano, Magda Rodríguez, la icónica productora de programas como Hoy, Enamorándonos y muchos más. Desde pequeña, Andrea creció entre luces, sets de televisión y artistas. Estaba destinada a estar frente a las cámaras. Su infancia estuvo marcada por la presión de demostrar talento en un medio despiadado, pero también por el calor de una madre que apostaba todo por ella. Comenzó como actriz infantil en telenovelas, participando en producciones de Televisa y más adelante en TV Azteca. Pero fue con los años que su figura empezó a consolidarse como una presentadora versátil, con carisma, energía y una sonrisa que podía iluminar cualquier pantalla. Pero, ¿quién era Andrea cuando se apagaban las cámaras? Lo que pocos sabían es que Andrea Escalona no solo heredó la fuerza de Magda, sino también sus heridas. Detrás de sus logros, de sus apariciones brillantes en televisión, se escondía una mujer llena de inseguridades, que cargaba el peso de cumplir las expectativas de su madre, del público, de los productores, y de su propia voz interior que, muchas veces, le gritaba que no era suficiente. Fue víctima de múltiples críticas. Algunos cuestionaban su lugar en televisión, asegurando que lo había obtenido solo por ser hija de Magda. Pero Andrea, lejos de caer, respondió con trabajo. Aceptó programas difíciles, conducciones maratónicas, entrevistas intensas. Demostró una y otra vez que estaba ahí no solo por su apellido, sino por su esfuerzo. Aún así, esa necesidad de demostrar su valor, también la llevó a aceptar relaciones afectivas con hombres que no siempre la merecían. A lo largo de los años, a Andrea Escalona se le han atribuido múltiples romances. Algunos confirmados, otros jamás aceptados. Se habló de empresarios, de actores, de presentadores,
y también de vínculos que se tejieron en el mismo lugar donde trabajaba, la televisión. Uno de los romances más sonados, pero jamás confirmados, fue con Arad de la Torre, actor y conductor que compartió espacio con ella en el programa Hoy. La química entre ambos era evidente, y muchos aseguraban que lo que comenzó como una amistad se fue convirtiendo en algo más íntimo y emocional. Las miradas, los abrazos, las bromas fuera de cámara, todo fue aumentando las sospechas. Aunque ambos lo negaron en repetidas ocasiones, algunos aseguran que hubo mensajes ocultos, escapadas nocturnas, y que incluso Marco Estrada, pareja formal de Andrea en ese momento, comenzó a sospechar de la conexión entre su mujer y Arad. El supuesto romance con Arad de la Torre no solo fue un rumor más. Fue un punto de inflexión. De acuerdo con personas cercanas al entorno de Andrea, Marco Estrada habría descubierto mensajes comprometedores, conversaciones que, si bien no evidenciaban infidelidad física, sí dejaban entrever una profunda conexión emocional entre Andrea y Arad. Marco, un empresario alejado del medio, habría tenido celos enfermizos. Andrea, por su parte, intentaba justificarlos. Lo hace porque me ama, confesó en una entrevista antigua. Sin embargo, los celos fueron en aumento. Algunos testigos aseguran que Marco llegó a seguirla, a interrogarla, a revisar su celular. Andrea vivía una doble presión, la de un público que la juzgaba sin piedad, y la de una relación que comenzaba a asfixiarla. En noviembre de 2020, el mundo de Andrea Escalona se detuvo. Falleció su madre, Magda Rodríguez, de forma repentina. Fue un golpe devastador, el dolor la invadió, y fue justamente en ese momento cuando, según varias fuentes, Arad de la Torre estuvo más presente que nunca. Mientras Marco lidiaba con sus propias emociones y, según se comenta, se alejaba de Andrea en lugar de acompañarla, Arad se convirtió en el refugio emocional. La visitaba, la escuchaba, la abrazaba. ¿Fue un consuelo o fue amor disfrazado de apoyo? La línea es tan delgada, y en medio del duelo, la vulnerabilidad abre puertas que a veces no se cierran más. Andrea nunca confirmó el romance con Arad, pero tiempo después, en una entrevista cargada de lágrimas, declaró: "A veces la vida te pone frente a personas que te dan lo que creías que te faltaba. Y eso duele, porque no siempre puedes corresponder sin romper algo". Muchos interpretaron esas palabras como una confesión encubierta. Y fue entonces cuando comenzaron a circular rumores de que Marco Estrada se había separado de Andrea, cansado de los celos, de las sospechas, y de no poder competir con alguien que parecía tener una conexión más profunda con ella. No se firmó un divorcio oficial, al menos no públicamente, pero el distanciamiento fue evidente. Andrea dejó de compartir fotos con él, ya no hablaba de su vida en pareja. Y en sus publicaciones más recientes, todo se centraba en su hijo, y en su lucha interna por seguir adelante. Y es aquí donde la historia toma un tono más triste. Porque Andrea Escalona, a pesar de su fortaleza, terminó perdiéndolo todo. Primero, la pérdida de su madre. Luego, el rompimiento emocional con Marco. Más adelante, la pérdida de varios contratos, críticas en redes, cancelaciones injustas. Su imagen se fue desgastando, no por su talento, sino por los rumores que nunca la dejaron respirar. Cada paso que daba parecía perseguido por la sombra de su pasado. Y aunque trataba de sonreír por su hijo, su mirada cambió. Ya no era la mujer que brillaba sin miedo. Era una mujer que caminaba entre los escombros de una vida que se desmoronó sin previo aviso. Hoy, Andrea sigue en el medio, pero en espacios más reducidos. Aparece en televisión, pero con menor frecuencia. Sus redes sociales se han convertido en un diario silencioso donde comparte frases de superación, mensajes de resiliencia y fotografías con su pequeño hijo, que se ha convertido en su mayor razón para seguir adelante. Pero para muchos, Andrea ya no es la misma. Y aunque no hay una tragedia definitiva que marque su final, muchos consideran que ese brillo interior que la definía, ha desaparecido. Un final que no es muerte, pero que sí es una pérdida emocional profunda. Una que se da cuando la vida te rompe en tantos lugares, que ya no sabes por dónde comenzar a sanar. ¿Crees que Andrea Escalona fue víctima de los celos de su pareja o que realmente cayó en la tentación de un romance prohibido con Arad de la Torre? ¿Fue justicia o fue castigo? ¿La abandonaron o se fue alejando por sus propias decisiones? Déjanos tu opinión en los comentarios. Suscríbete al canal para más historias reales, profundas y humanas del mundo del espectáculo. Porque aquí, lo que el espectáculo calla, nosotros lo revelamos.